Les saludamos desde la Universidad Nacional Autónoma de México, quien les habla, Leonel Sánchez Quevedo, y mi colega Roberto Travieso Valdés. Ambos somos estudiantes del programa de maestría en Ingeniería Eléctrica orientado a las telecomunicaciones y les estaremos presentando un trabajo investigativo acerca del amplificador óptico Raman, sus principales características, modo de funcionamiento, ventajas y aplicaciones prácticas. Para eso, quiero comenzar comentándoles qué es un amplificador óptico. Se conoce como amplificador óptico a un dispositivo que amplifica una señal óptica directamente sin la necesidad de convertirla primero en una señal eléctrica, permitiendo satisfacer muchos de los requisitos de las redes de comunicación actuales. Un amplificador óptico se puede considerar como un láser sin una cavidad óptica o uno en el que se suprime la retroalimentación de la cavidad. En esta diapositiva se muestran las tres formas en que los amplificadores ópticos se pueden usar para fortalecer el rendimiento de los enlaces. Se utiliza como un booster amplifier, que es un amplificador de refuerzo que aumenta la salida de un transmisor justo antes de que la señal entre en una fibra, o se puede utilizar en la línea como un amplificador de línea para restaurar o regenerar la señal a su potencia original. O por otra parte, se puede emplear como un preamplificador óptico que opera al final del enlace de fibra óptica para aumentar la sensibilidad de un receptor. El efecto Raman se basa en la interacción de la luz con los enlaces químicos dentro de un material y describe la absorción y consecuente emisión de un fotón mediante cambio de estado intermedio de un electrón. Es realmente una dispersión inelástica de un fotón. Cuando la luz se dispersa de un átomo o molécula, la mayoría de los fotones se dispersan elásticamente, es decir, los fotones dispersados tienen la misma energía y por lo tanto la misma longitud de onda que los fotones incidentes. Sin embargo, una pequeña fracción de la luz se dispersa ópticamente a frecuencias diferentes que la frecuencia de los fotones incidentes. Ocurre entonces lo que se conoce como dispersión de Stokes o dispersión anti-Stokes. Cuando las moléculas absorben energía es a lo que se le denomina dispersión Stokes. Y el fotón resultante en este tipo de dispersión es de una frecuencia inferior y se puede ver como la línea roja en este diagrama. Si la dispersión fuera anti-Stokes, los fotones incidentes son desplazados a frecuencias más elevadas del espectro, por lo que se genera una línea denominada anti-Stokes que la vemos representada por la línea azul en la diapositiva. Dependiendo de la aplicación, hay diferentes métodos de dispersión Raman entre los que se puede elegir para determinada aplicación. Cada método tiene ventajas y desventajas específicos. Además, no todos los métodos de dispersión Raman se pueden realizar en un solo espectrómetro Raman. Estos métodos requieren una configuración específica que va desde una configuración de instrumento relativamente simple a un precio moderado hasta un equipo bastante complicado y costoso. Sin embargo, para obtener una comprensión de las reacciones in situ en tiempo real y la optimización del proceso, alguna de estas metodologías pueden ser el único medio para hacerlo. Está el método de dispersión rama estimulada, o SRC por sus siglas en inglés, el método de dispersión de Raman de superficie mejorada y la dispersión coherente anti-Stokes de Raman. El primero de los tres métodos, el de dispersión de Raman estimulada, tiene lugar cuando un número excesivo de fotones de Stokes se añaden deliberadamente al haz de excitación. Esta longitud de onda coincide con el modo más fuerte en el espectro Raman regular que posteriormente se amplifica en gran medida mientras se suprimen todos los demás modos activos de Raman. El segundo método, el de dispersión de Raman de superficie mejorada, es un método empleado para amplificar las señales Raman débiles, debido al número estadísticamente bajo de fotones dispersos disponibles para su detección. En este método se emplean superficies metálicas nanoestructuradas o rugosas,
normalmente de oro o plata. La excitación por láser de estas estructuras metálicas impulsa las cargas superficiales para crear un campo de plasmón localizado en un campo eléctrico mejorado. El tercer método, el de dispersión coherente anti-Stokes, se basa en un proceso de mezcla no lineal de varios láseres que se usan para mejorar la señal de Raman débil. En este proceso, un rayo de láser de bomba y un rayo de láser Stokes interactúan. Esto produce una señal anti-Stokes a determinada frecuencia. Cuando la diferencia de frecuencia entre la bomba y los láseres de Stokes coinciden con la frecuencia de un modo vibratorio activo Raman, los osciladores moleculares se activan de forma coherente, y esto da como resultado una señal anti-Stokes mejorada. El amplificador óptico Raman es un amplificador de alta potencia. Se utiliza principalmente para sistemas de transmisión de fibra de largo alcance o alta velocidad. La fibra óptica de transmisión se utiliza como medio de ganancia para formar una amplificación distribuida y reducir eficazmente el ruido del sistema. A medida que los fotones láser de la bomba se propagan en la fibra, colisionan y son absorbidos por las moléculas de fibra o átomos. Esto excita las moléculas o átomos a niveles de energía más alto, los que no son estados estables, por los que descienden rápidamente a niveles de energía intermedio más bajos que liberan energía como fotones en cualquier dirección a frecuencias más bajas. Esto se conoce como dispersión espontánea de Raman o dispersión de Stokes y distribuye el ruido en la fibra. En el momento de la dispersión Raman estimulada, los fotones de señal propagan conjuntamente el espectro de las ganancias de frecuencia de la curva y adquieren energía de la onda Stokes, lo que resulta en amplificación de la señal. El amplificador Raman suele ser mucho más costoso y tiene menos ganancia que un amplificador de fibra dopada de herbio EDFA. Por lo tanto, solo se utiliza para aplicaciones especializadas. Su principal ventaja sobre los EDFA es que genera mucho menos ruido y por lo tanto no degrada la relación de la señal óptica ruido o SNR. La adición de un amplificador Raman puede no afectar significativamente el OSNR, pero puede proporcionar una ganancia de señal de hasta 20 dB. Otro atributo clave es el potencial para amplificar cualquier banda de frecuencia, no solo la banda C, como ocurre con el EDFA. El amplificador funciona sobre el principio de dispersión Raman estimulada, que es un efecto no lineal, y consta de un láser de bomba de alta potencia y un acoplador de fibra. Existen dos tipos comunes de amplificador Raman: de bomba de marcha atrás o de bomba de reenvío. Este amplificador Raman de tipo lumpiado, en cualquiera de los dos casos, o discreto, contiene internamente una banda suficientemente larga de fibra donde se produce la amplificación de la señal. El ancho de la curva de ganancia Raman es de aproximadamente 6 THz, con un pico de aproximadamente 13.2 THz bajo la frecuencia de la bomba. Este es el espectro útil de amplificación de señal. Por lo tanto, para amplificar una señal en el rango de 1550 nanómetros, la frecuencia láser de la bomba debe ser de 13,2 THz, inferior a la frecuencia de la señal a unos 1452 nanómetros. Para ampliar la curva de ganancia de Raman total, se utilizan varios láseres de bomba con curvas de ganancia de lado a lado. La ganancia Raman es la ganancia de señal neta distribuida a lo largo de la longitud efectiva de la fibra. Es una función de potencia láser de la bomba, de la longitud efectiva de la fibra y del área de dicha fibra. En caso de las fibras con pequeñas zonas efectivas, como la fibra de compensación de dispersión, la ganancia de Raman es mucho mayor. Y la ganancia también depende de la separación de la señal de la longitud de onda de la bomba láser. Esto se define como la relación de potencia de la señal de salida con el láser de la bomba de encendido y apagado. En la mayoría de los casos, el ruido
tiene poco efecto sobre el valor de la señal medida con el láser de la bomba de encendido. Sin embargo, si hay un ruido considerable que debe experimentarse cuando la anchura espectral de medición es grande, la potencia acústica medida con la señal apagada se restará de la bomba en la potencia de la señal para obtener un valor de ganancia de encendido y apagado exacto. El ruido creado en un tramo consta de tres componentes: emisiones espontáneas amplificadas, difusión de Rayleigh doble y ruido láser de bomba. El ruido de emisiones espontáneas amplificadas se debe a la generación de fotones por la dispersión espontánea de Raman. El ruido por la difusión de Rayleigh se produce cuando se amplifica la potencia de la señal reflejada 2 veces debido a la dispersión de Rayleigh e interfiere con la señal original como ruido de punto cruzado. Los reflejos más fuertes se producen a partir de conectores y empalmes defectuosos. Normalmente, el ruido de difusión de Rayleigh es menor que el ruido por emisiones espontáneas amplificadas, pero para varias extensiones Raman pueden sumarse. Para reducir esta interferencia se pueden utilizar conectores ultrapolacos o conectores polacos angulares. Los aisladores ópticos se pueden instalar después de los diodos láser para reducir los reflejos en dicho láser. Además, los seguimientos de OTDR pueden ayudar a localizar eventos de gran reflejo para su reparación. Por lo general, la cifra de ruido Raman es de -2 a 0 dB, que es aproximadamente 6 dB mejor que la cifra de ruido de los amplificadores ópticos EDFA. El amplificador Raman se utiliza principalmente para aplicaciones de transmisión a larga distancia para aumentar la potencia óptica de la línea y puede funcionar en modo APC o en modo ACC. En la diapositiva vemos la estructura mecánica del amplificador, que tiene dimensiones pequeñas y tiene 3 interfaces: 2 ópticas para la señal de entrada y salida y una interfaz determinada por un conector de 25 pines por donde va a obtener la alimentación y se va a conectar a la computadora para la configuración del software. Fue preciso adquirir un cable de RCA a USB para conectar el amplificador Raman a la computadora y hacer la configuración de los parámetros a través del software. La señal de entrada que se inyectó al amplificador se generó desde una de las salidas de una fuente láser de retroalimentación distribuida, diseñada para aplicaciones generales de laboratorio. Se utilizó un atenuador a la salida de la fuente láser, ya que el amplificador especificaba un rango de -10 a -40 dB y así evitábamos posibles daños en el equipo. Los conectores FC verde APC de entrada y salida fueron etiquetados y se comprobó que la cara final de la fibra estuviera limpia. El módulo trabaja en modo APC y luego de encendido entregó a la salida un láser infrarrojo de alta potencia. La salida se observó en un analizador de espectros ópticos de la marca Nitsu. Esta unidad ofrece el rendimiento y las funciones necesarias para evaluar todos los dispositivos ópticos activos. El módulo fue alimentado con una fuente de 5 volts que entregaba una potencia máxima de 35 watts. Se ejecuta el software especializado para manejar el módulo, luego de seleccionado el puerto CON asociado al cable USB serial y seleccionado el valor de baud rate en 115.200. Se comprueban ciertos parámetros en el módulo Getting, como por ejemplo el modo de trabajo del módulo, la temperatura de la bomba, la corriente de dicha bomba y la potencia de entrada y salida. Para configurar el modo de trabajo y los parámetros relacionados, se establecen los valores en el menú Work Mode Setting. Luego de seleccionado el modo ACC, se introduce la corriente de la bomba para ajustar la ganancia.
Si toda la configuración es correcta, se podrá observar el estado del funcionamiento del módulo en el menú Getting, donde se puede habilitar la lectura automática de parámetros. Posteriormente, para poder ajustar la ganancia de salida en el rango deseado, el único parámetro a variar sería la corriente de bombeo. Los valores de ganancia esperados oscilan entre 15 y 20 dB para ciertos parámetros que fueron seleccionados durante el estudio, como por ejemplo una señal de 1550 nanómetros, una potencia de entrada de menos 12 dB, una luz de bombeo de 1 watt a 1450 nanómetros y una longitud de fibra óptica de 20 kilómetros. Luego de este estudio y de la implementación del amplificador Raman, comprobamos las ventajas que supone en cuanto a amplificación en un rango de longitudes de onda distribuidas y en el mantenimiento de bajos niveles de ruido, lo que lo convierten en una opción valiosa para sistemas de telecomunicaciones de alta capacidad y largas distancias. Y aunque presenta ciertas complejidades y desafíos en términos de diseño y operación, sus ventajas superan significativamente estas limitaciones, posicionándolo como una herramienta esencial en el arsenal de las comunicaciones ópticas modernas. Le agradecemos por la atención prestada y esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.